defunción en nuestro país. Había un problema del llenado de este documento hace 15 años aproximadamente. Entonces el Ministerio de Salud optó por capacitar a los médicos para que pidan un certificado acorde, porque estábamos y todavía creo que seguimos dentro de los últimos en las estadísticas de los países, según la Organización Mundial de la Salud, junto con Bolivia, acá en Latinoamérica, pues que nuestros certificados son de mala calidad. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio de Salud? Ha llevado capacitaciones, ha hecho cursos para los médicos, pero lamentablemente no ha tenido muy buena aceptación. Entonces, han visto con las universidades que tienen facultades de medicina y nos han dado el encargo, pues, de que ustedes sean los que se capaciten en lo que es el llenado del certificado de función y sobre todo para qué sirve el certificado de función y cuál es la responsabilidad del profesional en el llenado del certificado de función. Eso más o menos hace unos 4 años, 5 años, y se están viendo buenos resultados, pues ha mejorado la calidad del llenado del certificado de función, y eso es gracias a ustedes. Entonces tenemos dos tipos de certificados de defunción: el certificado de defunción general, que es aquel documento que se expide a las personas que después de nacidos vivos hasta el momento en que dejan esta tierra. Puede ser 1 hora, puede ser 10 años, 20 años, 80 años, 90 años, la edad no importa, ¿no? Se expide este certificado de defunción como último documento. Tenemos el certificado de defunción fetal, que tiene ciertas condiciones para su expedición, y este certificado lo puede expedir tanto el médico como la obstetricia. En cambio, el certificado de defunción general solo lo puede expedir el médico. Existen algunas excepciones, ya vamos a ir viendo, porque no en todo lugar del país están los profesionales de la salud como los médicos, ¿no? Existen enfermeros, existen técnicos que están a cargo de los establecimientos de nivel 1, por ejemplo, y ellos también pueden expedir el certificado de defunción. La constancia de defunción, eso básicamente lo expide el médico legista. Es un documento resumido donde van los datos, la fecha de fallecimiento y la causa de muerte. Firma y sello del médico legista que lo expide. Este documento básicamente sirve para la inhumación de este cadáver, nada más, no tiene otra finalidad. Después tenemos el acta de defunción. El acta de defunción es un documento que emite el RENIEC. Entonces existe una plataforma que es el SINADEF, que está interconectado con el RENIEC. Antes de la pandemia ya trabajábamos con el SINADEF. Durante la pandemia ha sido de mucha utilidad, pero lamentablemente hace 2 años más o menos, 2 años y medio, pues esta plataforma de SINADEF ha sufrido un ataque cibernético, ¿no? Han ingresado a la plataforma y han empezado a expedir certificados de defunción de personas vivas, inclusive del presidente Castillo. Salió que había fallecido no sé de qué enfermedad, ¿no? Entonces ese problema ha traído que se cierre la plataforma de SINADEF durante un buen tiempo. No teníamos acceso nosotros al SINADEF y empezamos a expedir certificados en forma manual. Ahora, hace 1 año, tal vez un poco menos, otra vez nos han aperturado la plataforma del SINADEF, y para el acceso a esa plataforma tenemos que tener obligatoriamente el DNI electrónico. Si no tenemos DNI electrónico, no podemos acceder. Una vez que nosotros tengamos el DNI electrónico, pues pedimos que nos manden un código. Y nos registran, nos investigan y todo, recién después de un buen tiempo nos llega el código de acceso. Entonces ya no hay ese problema con el RENIEC. ¿Qué ha pasado en esa época cuando les decía que habían expedido certificados de defunción a diestra y siniestra de gente viva? Un día me llama un colega, un chico que estaba haciendo su serón, y me dice que ha constatado en su, porque es una, ¿cómo les digo?
En la plataforma tenemos acceso y vemos cuántos certificados hemos expedido. Entonces, entre ellos se habían comunicado que de algunos habían salido expedidos certificados de defunción que ellos en ningún momento han sacado, ¿no? De él salía, por ejemplo, 5 certificados que lo habían expedido en el Hospital Honorio Delgado. Y él no estaba trabajando en el Honorio Delgado, ya no tenía acceso para el hospital. Pero en su plataforma indicaba eso. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Pues inmediatamente uno pone la denuncia en la comisaría. Porque si después hay alguna investigación, hay algún problema, si yo me he dado cuenta y acá puse la denuncia a su debido tiempo. Ahí está mi denuncia de tal fecha, ¿no? Entonces, felizmente se pudo corregir ese problema. Pero el problema que no se pudo corregir fue que se dice que hay más o menos más de 800.000 fallecidos que no están dados de baja en el registro. Entonces, están ahorita en una fase de depuración y es un poco difícil, ¿no? Porque ¿quién sabe que falleció esa persona? Entonces, y esos 800.000 o más de 800.000 pueden terminar votando en estas elecciones. Claro. Entonces, esa es la preocupación. Entonces terminan pues eligiendo a un presidente muerto. No sabemos. Entonces, hay esa preocupación. Muerte extrahospitalaria, muerte intrahospitalaria, muerte fetal y profesional de salud que se certifica la defunción general o fetal. ¿Cuándo se trata de una muerte extrahospitalaria? Cuando una persona fallece en cualquier ámbito, menos que sea en un establecimiento de salud. Puede fallecer en el trabajo, en la calle, en una actividad social, ¿no? Entonces, todo eso se conoce como muerte extrahospitalaria. Y las muertes intrahospitalarias son aquellas que se producen dentro de un establecimiento de salud. Puede ser público, privado, mixto, puede ser de nivel 1 o instituto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, y cómo se denominaría una persona que está siendo trasladada de un establecimiento de salud de nivel 1 a un establecimiento nivel 3? Está siendo referido y en el camino fallece. ¿Es una muerte intra o extrahospitalaria? Intrahospitalaria. Es una muerte intrahospitalaria. Es una excepción, ¿no? ¿Por qué? Porque va dentro de un vehículo institucional, ha sido atendido en un establecimiento de salud y va bajo el cuidado de un profesional de la salud. Puede ser un médico, puede ser una enfermera, en algunos casos la obstetriz, pero está bajo el cuidado del personal de salud. Entonces, eso es con respecto a las muertes en los lugares donde han fallecido. Muerte fetal o intrauterina, hablamos cuando se produce esta muerte y este feto tiene vitalidad, o sea, es viable. Cuando hablamos de un feto viable, cuando tiene más de 22 semanas o pesa más de 500 gramos. Solamente en esas circunstancias puede expedirse el certificado de defunción fetal. Si tiene menos de 22 semanas o menos de 500 gramos, pues no se puede expedir el certificado de defunción fetal. ¿Qué pasa? A veces los familiares pues tienen 20 semanas, 18 semanas y quieren enterrar ese fetito. Entonces necesitan un certificado de óbito fetal. Entonces nosotros no podemos expedirles porque no tiene estas condiciones. Solamente después de las 22 semanas o 500 gramos de peso. ¿Quién es el que certifica? ¿Quién debe ser el que certifica este documento? El médico tratante. En casos de que se haga necropsia médico legal, el médico legista. En su caso de los fetos, la obstetriz.
¿Qué pasa si hay un nacimiento y a los 10 minutos fallece? ¿Quién expide el certificado de defunción? ¿El médico o la obstetriz? Solo el médico. La obstetriz mientras esté introútero. ¿Qué dice la Ley General de Salud, la 26842, acerca del fin de la vida? Artículo 108. La muerte pone fin a la persona. Se considera ausencia de vida al cese definitivo de la actividad cerebral, independientemente de que alguno de sus órganos o tejidos mantenga actividad biológica y puedan ser usados con fines de trasplante, injerto o cultivo. Ya más bien con respecto a las muertes cerebrales, ya hay una regulación. Antes, pues no se podía desconectar a estos pacientes mientras los familiares no autoricen. Ahora se tiene el diagnóstico de muerte cerebral, se hace una junta médica donde participa un neurólogo o un neurocirujano, el médico tratante y un médico afín a la especialidad. Generalmente es un médico internista. Hacen la junta médica, le hacen un electroencefalograma, sale electroencefalograma plano, ya tenemos el diagnóstico de muerte cerebral. Entre las 8 y 12 horas posteriores se hace otra junta médica, igual con los mismos especialistas u otros especialistas, pero que estén relacionados al caso. Se le hace otro electroencefalograma y este paciente sale con el electroencefalograma plano, se puede desconectar. Ya no necesitamos autorización de la familia. Antes sí se tenía que tener forzoso la autorización de algún familiar. Por ejemplo, tuve un caso de una niña de 8 añitos que sufrió una mordedura canina. Lo llevan a un hospital, pues la chiquita no se dejaba curar, empezó a llorar, a gritar. Entonces los médicos deciden hacer la curación bajo anestesia. Lamentablemente le ponen la anestesia y hace un paro. Le reaniman del paro, estaban manejando el caso, nuevamente hace un paro y posteriormente hace una muerte cerebral. Los familiares no quisieron que la desconecten, la tuvieron 25 días entubada. A los 25 días, pues, se resignaron y pidieron que la desconecten a la niña. Como se trataba de un hecho violento y una sospecha de mala praxis, pasó a la necropsia médico-legal. Justo me tocó ese caso. Lo que me llamó la atención, pues yo nunca había visto una muerte cerebral después de 25 días. ¿Qué es lo que encontró en esa niña? El cerebro estaba completamente licuefacto. Parecía una mazamorra de maicena, así, idéntica. Y tenía una coloración rosadita, media blanca. En cambio, los cadáveres que se putrefactan, el cerebro también es licuefacto, pero tiene una coloración gris, ¿no? Y tiene un olor bastante fuerte, o sea, muy intenso, ¿no? Un olor bastante a podrido. En cambio, de esta niña no tenía olor y la coloración era media rosadita. Después tuvimos un caso de un niño igual que sufrió un accidente, pasó a la morgue con muerte cerebral de 10 días más o menos. El cerebro estaba totalmente dermatizado y las uniones, las suturas estaban abiertas. ¿Por qué se han abierto las suturas? Ha sido por los gases de putrefacción ya del cerebro. Entonces, pero todavía estaba completamente dermatizado. Entonces, ya en una muerte cerebral con diagnósticos es imposible que revierta el cuadro. Entonces, como les digo, he tenido la oportunidad de ver en 2 ocasiones este tipo de fallecimientos. El diagnóstico fundado de cese definitivo de la actividad cerebral verifica la muerte cuando no es posible establecer tal diagnóstico. La constatación de paro cardiorrespiratorio irreversible confirma la muerte. ¿Cuál es el diagnóstico que consignan en los certificados de defunción?
paro cardiorrespiratorio. Y ese diagnóstico no es útil, para nada. Simplemente están constatando la muerte. Ya vamos a ver ahorita cómo se llena el certificado de función. Ninguno de estos criterios que demuestre por diagnóstico o corroboran por constatación la muerte del individuo podrán figurar como causa de la misma en los documentos que certifican. Eso dice la Ley General de Salud, que no debemos consignar como diagnóstico final el paro cardiorrespiratorio solamente. Los múltiples objetos del certificado de función. Se trata de una decisión médica que requiere un especial trabajo de diagnóstico diferencial, sobre todo en casos de patologías crónicas, porque no solamente por decirle un cuadro crónico, una enfermedad crónica, pues es un proceso oncológico y solamente es el proceso oncológico, porque va dañando otros órganos y ese resumen hay que hacer para poner el diagnóstico de causa de muerte. Se trata de un registro de usos múltiples, sobre todo como una base estadística, y se debe considerar como consecuencia una alternativa autópsica cuando no se complementa el certificado de defunción. Tiene un valor epidemiológico de primer orden, tanto en su aspecto individual como indicador de salud de la sociedad. Si nosotros consignamos el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio, pues no sirve para nada. Estadísticamente no nos está hablando de nada, simplemente de un muerto. Pero no sabemos de qué en sí ha muerto esta persona. Y estos datos sirven para el Ministerio de Salud, inclusive para hacer políticas de salud, porque en base a esos diagnósticos, un estudio retrospectivo, ellos pueden sacar información. Con el nacimiento son los dos registros legales más importantes de la persona a la sociedad en el que esté inmersa. Produce consecuencias específicas en aspectos indemnizatorios y de seguros de vida. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando una persona tiene un seguro de vida, porque hay cláusulas en el seguro de vida donde indican pues, que si fallece una persona por un accidente, no se le paga el seguro. Entonces, por ejemplo, tuvimos un caso de un señor que falleció y en el certificado le habían consignado accidente cerebrovascular. Nosotros como médicos sabemos que es un cuadro patológico, no es un hecho violento, pero los del seguro observaban el diagnóstico indicaban que había sido un accidente, o sea, como un hecho violento. Entonces, hay que preguntar y hay que conversar siempre con los familiares si no tienen seguros y tener la cautela de consignar este tipo de diagnósticos, ¿no? Porque fácilmente se le hubiera consignado, por ejemplo, me imagino, por un aneurisma, ruptura de aneurisma, un hematoma cerebral, no había ningún problema. Pero el hecho que le consignó accidente cerebrovascular, ya le bloquearon su seguro. Doctor, en el caso de que nosotros tengamos un fallecido en nuestros salud de salud y no tengamos una causa pendiente, ¿tenemos que referirlo a un médico legista o dónde lo referimos? Ustedes no pueden referir, el que lo tiene que referir es la policía. Simplemente no hacen el certificado y ahí se acabó. Y ahorita vamos a ver esos puntos. Puede plantearse posteriores responsabilidades penales y civiles en el procedimientos judiciales. ¿Qué pasa? A veces hay una mala interpretación de los diagnósticos de causa de muerte, ¿no? Y encima pues no faltan las personas que dicen, oye, este diagnóstico no debería ser, es una negligencia, y terminan denunciando por desconocimiento. O alguien se lo ha leído el certificado, lo interpreta mal y dice, no, ¿por qué se ha muerto de esto? Entonces, solamente por los diagnósticos hemos visto algunos casos de denuncias de mala praxis, que no tenían nada que ver con el tratamiento que había recibido esta persona. ¿Y por qué? Porque no se le ha explicado bien a los familiares. Es una referencia esencial de recuerdos familiares y de recuperabilidad. Sobre todo acá se ve en las muertes violentas. Ahora, por ejemplo, que está de moda el sicariato en nuestro país,
Pues los familiares, lo primero que preguntan, doctor, ¿habrá sufrido mi familiar antes de morir? Entonces ya por las lesiones que encontramos, pues podemos decir si ha tenido un periodo de vida de agonía de unos minutos o tal vez segundos y ha fallecido, ¿no? Ya, de sufrir ha sufrido, pero muy poco tiempo. Entonces depende de las lesiones que podamos encontrar. Es un ejercicio de análisis clínicos de los elementos patológicos que han conducido a una persona al fallecimiento que imprimir para darle a los familiares. Y que el médico haya recibido entrenamiento básico en el correcto llenado del certificado de defunción. En los lugares donde no hay disponibilidad del internet, tenemos el llenado de certificado manual. Este certificado manual lo puede llenar el médico, la obstetriz. En los lugares donde no hay médico, lo puede llenar la enfermera. Y en los lugares donde hay puestos de salud, lo puede llenar el técnico de salud. Solamente ellos tienen acceso a este certificado. Ellos no pueden acceder a la plataforma del SINADEF. La plataforma del SINADEF es exclusiva para el médico y la obstetriz, nada más. Pero hay lugares, por ejemplo, donde no hay médico, solamente hay enfermera. Entonces, cuando hay un fallecido, ¿quién llena el certificado? La enfermera, pero lo puede hacer en este formato. Y hay lugares inclusive mucho más distantes donde solo hay técnicos. Entonces el técnico también puede llenar el certificado de defunción. ¿Qué es lo que ha pasado durante la pandemia? Se han emitido muchas resoluciones ministeriales, creo que como 14 o 15, tratando de regular de acuerdo a la temporada que se estaba dando las muertes, ¿no? Y facilitar un poco hacia los familiares para que no se hagan necropsias y otras cosas más, ¿no? Para darles un seguro de sepelio y todo eso. Pero a veces, pues, por desconocimiento de nuestras autoridades, al comienzo de la pandemia, el ministro o la ministra, no me acuerdo quién estaba esa vez, salió a decir que todos los cadáveres que fallecían por COVID se iban a cremar. ¿Y ustedes saben cuántos crematorios teníamos en ese entonces en el Perú? Solo 7. 3 en Lima y 4 en provincia. ¿Cuánto tiempo necesitamos para cremar un cadáver? Cuando lo quieren quemar a su ex, ¿cuánto tiempo van a esperar? Toda la vida. ¿Ah? ¿Cuántas horas? 12 horas, estás a dormir con el muerto a tu lado. De 3 a 4 horas. Eso depende de la temperatura que tenga el horno crematorio. Hay 2 tipos de hornos. Unos que funcionan a petróleo o diésel y los otros que funcionan a gas. Los hornos que funcionan a petróleo llegan a unas temperaturas de 1200 grados. Entonces necesitamos un poco menos de tiempo, puede ser 3 horas y media para cremar un cadáver. Y los hornos que funcionan a gas llegan a una temperatura entre 900 a 1000. Entonces imagínense más de 200.000 muertos por el COVID acá en el Perú. Hasta ahora hubieran estado haciendo cola para cremar en esos 7 hornos. Ahora ya después de la pandemia se han abierto muchos más hornos. Y ya lo han visto un negocio. Un negocio, pero mucho mejor que las funerarias, ¿no? Entonces, el 26 de febrero del año pasado, pues, recopilan todas estas resoluciones y sacan la parte positiva. De salud, el médico, y en casos de que se realice la necropsia de ley, el que certifica es el médico que realizó esta necropsia. ¿No? En la pandemia, pues, habían cadáveres que aparecían en la vía pública. ¿No? Se ha visto varios casos acá en Arequipa, inclusive uno ahí al frente de la morgue, o sea, no ha llegado al hospital, ahí se ha quedado. Donde está esa berma, justo salimos en la mañana y el señor estaba caminando
habremos visto dar unos 6 pasos más o menos y ¡pum!, se desplomó. Vinieron los de emergencia, ya estaba muerto. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Para facilitar el traslado de estos cadáveres se formaron 2 grupos de trabajo, uno en la parte de medicina legal y otro por parte del Ministerio de Salud. Entonces, una vez que fallecía una persona, ya sea en su domicilio, en la vía pública, en cualquier otro lugar, pues comunicaban inmediatamente a la policía comunicaba al fiscal, el fiscal con el médico legista acudían al domicilio, por decirles, ¿no?, y verificaban que no haya un hecho violento alrededor de la muerte. Entonces llamaban al médico del MINSA y ellos expedían el certificado de defunción. Así se estuvo trabajando y pues varios cadáveres han sido certificados de esa forma. Pero pasó un caso en Miraflores, encontraron un cadáver en una vereda, ¿no? Llamaron a policía, la fiscalía, y la cosa es que vieron que no había indicios de violencia, el policía hizo su informe, comunicaron al médico del MINSA, una doctora, vino el médico, observó el cadáver y le expidió el certificado de defunción. La cosa es que al día siguiente, cuando lo iban a enterrar, están cambiando su ropa, su mortaja, y se dan cuenta que tenía una mancha en la región del tórax posterior, una mancha de sangre. Le quitan las prendas de vestir y tenía un corte en el tórax. Inmediatamente comunican a la fiscalía, el fiscal interviene y lo manda para necropsiar. Le hacen la necropsia y evidentemente no era una muerte por COVID, sino era una muerte traumática. Y lamentablemente en ese caso, el policía, el médico y el antropólogo están ahorita en proceso judicial. Si no me equivoco, mañana inician el juicio. La médico por haber firmado el certificado de defunción sin haber verificado el cadáver. Por eso nada más. Y el antropólogo por hacer el trámite administrativo. Ese caso ya está para juicio. Recién me enteré, no sabía de ese caso. Yo, me enteré del muerto, pero no sabía en qué había quedado el proceso con estos profesionales. ¿Y de hace cuánto fue el hecho? 2 años, más o menos. Recién van a juicio. Mañana creo que empieza el juicio. Mañana es 11, ¿no? Sí, mañana empieza el juicio. Entonces, firmar este tipo de documentos hay que tener siempre cuidado. Muerte intrainstitucional, muerte extrainstitucional, muerte de causa natural. ¿Cuándo hablamos de una muerte de causa natural? Cuando hay intervención de algo externo. Hablamos básicamente por un proceso patológico, ¿no?, que conlleva a la muerte. Muerte de causa externa, en este caso hablamos de muerte violenta. Muertes violentas de tipo homicidio, accidente, suicidio o sospechosos de criminalidad. Por ejemplo, en los casos de muertes en custodia, por más que sea una muerte consecuencia de una patología, igual se hace la necropsia médico-legal, porque así está normado en la ley. Entonces, son sospechosas de criminalidad por las circunstancias en las que se encuentra esta persona retenida en una celda policial. Necropsia clínica y necropsia médico-legal. La necropsia clínica, ¿dónde se lleva a cabo? ¿En hospitales? Hospitales, ¿no? Esta necropsia clínica es vital, sobre todo para hacer auditorías y para hacer estudios de caso, y nos sirve a los profesionales de la salud. Una condición de la necropsia clínica es que debe autorizar la persona antes de fallecer su necropsia clínica o un familiar directo de esta persona, de este fallecido. Si no, no se puede realizar la necropsia clínica. ¿Y por qué es importante este tipo de necropsias que ya nos están haciendo en nuestro medio? Por ejemplo, en el COVID
cómo se ha llegado al diagnóstico y al proceso fisiopatológico de la enfermedad. Se realizaron 60 necropsias en Francia. A partir de estos estudios de las necropsias es que empiezan a darse cuenta cómo ingresaba el virus, dónde atacaba y qué lesiones ocasionaba. Y a partir de eso empiezan los tratamientos. Por eso les digo, es lamentable que ya en los hospitales se haya abandonado esta práctica de la necropsia clínica. La necropsia médico-legal, esa se realiza en todos los casos de muertes violentas. Se efectúa solo en dos situaciones. ¿Cuáles son? Muerte violenta y muerte voluntaria. No. Eso son otra cosa. ¿En qué circunstancias se efectúan las necropsias médico-legales? La familia no es. No, la familia ya no tiene nada que ver. La familia está pintado ahí. Sí, porque el fiscal dispone de la necropsia y olvídense. Ahí no hay familiar. Cuando se suscita muertes en sucesos de tránsito. Los pasajeros se puede efectuar de la necropsia médico-legal. El conductor no. Ese va de cabeza a la muerte. ¿En qué otro hecho? Fenómenos naturales. Puede ser un huaico, puede ser una fulguración, pero ahí tiene condiciones para que no se haga la necropsia médico-legal. Tiene que estar presente el fiscal o su representante y el médico para expedir el certificado de función. Si no está el fiscal ni el médico, pues pasa a la necropsia médico-legal. Ahora, cuando se trate de muertes por hechos de tránsito, pregunten siempre a la familia pues, si esta persona no tenía un seguro de vida. Porque a veces en los seguros de vida hay una cláusula que indica que en este tipo de muertes accidentales tiene que tener el protocolo de necropsia. Y si ustedes expiden el certificado de defunción en ese momento, ya no hay protocolo de necropsia. Y se va a ver comprometida esta familia del cobro de su seguro. Entonces, conversen con la familia, pregúntenle si tiene un seguro de vida, que llame a su broker y le pregunte si tiene una cláusula de entrega de documento del protocolo de necropsia. Si le dice que sí el broker, pues la recomendación de parte del médico es que se haga la necropsia médico-legal. Si le dice que no, se expide el certificado y no hay ningún problema. Entonces, hay que tener siempre precaución en estas circunstancias, sobre todo en los documentos. La certificación de la defunción general, ¿quién establece? ¿Quién es el que otorga? Hemos dicho el médico y la obstetriz, ¿no? Y es más, acá dice, el médico cirujano no debe registrar como causas de defunción general los diagnósticos de paro cardíaco o paro respiratorio o muerte cerebral en conformidad con el artículo 108 de la ley 26842. ¿No? Entonces estos diagnósticos no debemos utilizar. Está en la ley y está tanto en esta resolución ministerial. ¿Qué pasa cuando nace un niño y fallece, por decirles, a los 10 minutos o a la hora? ¿Podemos acceder a la plataforma de SINADEF? Claro, ese niño todavía no tiene DNI ni tampoco tiene partida de nacimiento. Entonces, el llenado de ese certificado es en forma manual. Certificado de defunción de donde no se cuente con profesionales de salud autorizados por la ley. En este caso, por ejemplo,
¿Quiénes pueden expedir el certificado de función donde no hay médico ni obstetriz? La enfermera y el técnico en salud. Solamente ellos pueden expedir el certificado en forma manual. No tienen acceso al SINADEF. Y consignan que solo han verificado la muerte, porque ellos no han atendido a ese paciente. Constatación de la defunción, nada más. Acá siempre ha habido un problema. ¿Qué decían los establecimientos de salud? Algunos dentro de su regulación decían el paciente es intrahospitalario después de que ha pasado 48 horas. Y otros decían 24 horas. ¿No? O sea, no había un consenso en los hospitales para la expedición del certificado de función. Acá la norma ahora dice 24 horas. Un paciente que ha permanecido 24 horas se le puede expedir el certificado de función conociendo la causa de muerte. Previo conocimiento de la causa de muerte. Si desconoce la causa de muerte pasadas las 24 horas, porque a veces pues no se puede llegar a un diagnóstico certero, entonces ¿qué hacemos? Lo mandamos a la necropsia, ¿no? Porque desconocemos la causa de muerte. Es lo que ha pasado con el suero fisiológico. El día 28 de marzo, en una de las clínicas, se determina una causa de muerte y no sabían por qué. Porque hasta ese entonces no se sabía que el suero fisiológico había venido fallado. Entonces el médico ha expedido un certificado de función y el mismo ministro de Salud dice, no sabemos con qué diagnósticos. Porque en la vida ese médico ha pensado que era el problema del suero. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Se ha inventado los diagnósticos. Y ahora está en investigación ese médico, tanto por el Ministerio de Salud como en la Fiscalía. ¿Por qué? Porque lamentablemente ha habido un fallecido en ese caso. Y todo el problema está en el certificado, en los diagnósticos del certificado de defunción. Entonces, a partir de esta regulación, cualquier paciente que ingresa a la hospitalización tiene más de 24 horas y tiene diagnóstico, se le puede expedir el certificado de defunción, no hay problema. Solo en muertes naturales, no en muertes violentas. Si ustedes tienen el diagnóstico antes de las 24 horas, es un diagnóstico certero, no hay ningún problema de que se expida el certificado de defunción. ¿Y qué pasa? Ahora nos habla de las muertes extrainstitucionales. Cuando un paciente egresa del servicio, está estable y después de 24 o 48 horas fallece y esta muerte está en relación con su problema de salud que ha sido atendido, pues se le puede expedir el certificado de función. No hay problema, ¿no? Eso es lo que dice la norma. Hasta 48 horas posterior al egreso del establecimiento de salud. Este es el certificado de función digital. Nosotros lo que tenemos que tener a la mano es el DNI del cadáver. Ingresamos el DNI, inmediatamente nos jala la información de RENIEC que completa todos estos datos. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces nos podemos equivocar un solo número y lo matamos a otra persona. Entonces y para eso hay que tener siempre el DNI del fallecido. Porque ahí podemos verificar los nombres y todo, y corroborar si es igual. Entonces, solamente tener ese cuidado. En la parte media encontramos datos del fallecido, la fecha y la hora que ha fallecido esta persona, dónde ha ocurrido, si ha sido en el hospital, si ha sido en su domicilio, en un vehículo, la causa básica de muerte. ¿Dónde ha empezado su problema para que fallezca? Acá tenemos datos personales del que ha llenado el médico o la obstetriz. Tenemos un QR. Ahora, si nosotros no llenamos este QR, podemos imprimir el certificado y poner nuestra huella digital. No hay problema, ¿no? Con el sistema de firmas digitales también podemos firmar automáticamente este certificado con la firma digital.
Si no, lo imprimimos igual, ponemos nuestro sello y ponemos nuestra firma. No hay ningún problema. Esto se copia en la parte final. Todos esos datos son iguales. Ustedes observan acá una tijerita, entonces este documento se desglosa en dos. Esta parte superior va para el RENIEC y esta parte inferior va para el Ministerio de Salud, ¿no? Para que ellos ingresen los datos para llenar sus datos estadísticos. En la parte posterior del certificado se llenan las causas de muerte. Ustedes ven tres: la causa básica, la causa intermedia y la causa final. Entonces, eso es lo que llenamos en el certificado de defunción. No siempre se llenan las tres causas, puede haber solo dos causas, puede haber una sola causa, ¿no? Eso ya depende de la patología que tenga esta persona. Y este es el certificado que llenamos en forma manuscrita. Ahora, ustedes observan, en la parte superior tiene un código de barras. Por eso es que no se puede fotocopiar este documento. ¿Y qué ha pasado en ese lapso de tiempo que no había la plataforma de SINADEF, que no podíamos acceder? No había estos certificados. Entonces, me parece que en esa época es donde ha ocurrido que los familiares pues no han podido inscribir en el RENIEC y no los podían dar de baja. Porque dicen que hay más de 800.000 cadáveres que no están inscritos en el RENIEC. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo trabajábamos? Aquellos cadáveres que iban a ser trasladados a otras provincias, se les expedía el certificado de defunción. Aquellos que iban a ser enterrados acá en Arequipa, pues les decíamos a los familiares que vuelvan dentro de 15 días. Venían dentro de 15 días, no había formatos, no les entregábamos. Venían otra vez y ya no regresaban más. Ya no era culpa de nosotros, ¿no? Y eso ha sido a nivel nacional. En la morgue en Lima pasaba lo mismo. Solo se expedían los certificados de defunción a aquellos que iban a ser trasladados. A los que se enterraban en Lima no se les daba. Entonces dicen que más de 800.000 cadáveres, o sea, personas que han fallecido, que no han sido dados de baja en el RENIEC. Entonces ahí es el problema ahorita. Entonces, el llenado es igual. Por eso, cuando llenen este certificado, mi recomendación es que saquen una fotocopia, llenen el certificado, después lo copien para no equivocarse. ¿No? Porque si no, nos equivocamos, o tiene un borrado en este certificado, se inhabilita, no sirve. Y hay que utilizar otro formato. ¿No? Entonces, acá van los datos. Ahorita vamos a ver en un ampliado. Estos son los resúmenes de todo lo que hemos visto, ¿no? En qué casos se hace necropsias, en qué casos no. Cuando se trata de una muerte de causa externa, definitivamente pasa a la necropsia médico-legal y el que expide el certificado es el médico que realiza la necropsia. Lineamientos generales para los médicos que completen el certificado de defunción: constatar la defunción y completar personalmente el certificado de defunción. Utilizar toda la información disponible sobre la persona fallecida. Revise la historia clínica completa, todas las hospitalizaciones y atenciones por consulta externa, exámenes auxiliares, notas de riesgo y emergencia. Y miren, emplea letra legible, sobre todo pues, para el llenado del certificado manual. Ahora, por ejemplo, el certificado de función digital, si ustedes no ingresan la causa de muerte que corresponde al CIE 10, no les va a aceptar. Entonces, si ustedes quieren cerrar el certificado, no pueden. Tienen que buscar una causa de muerte que esté relacionado con que tenga función en el CIE 10. Este librito, por ejemplo, tiene todas las causas de muerte posibles. Y está con su código del CIE 10. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hacía necropsias, buscaba acá una causa aproximada de muerte y lo consignaba. ¿Cuál es el libro? Es un librito antiguito, pero está todavía vigente, sirve. No, es igual, es igual. Si no estás registrado, no vas a poder utilizar la plataforma, tienes que llenar en forma manual. Claro, porque no tiene acceso al RENIEC.
Doctor, es lo mismo para las personas en situación de calle. Me parecen muertas, pero no sabemos por qué no tienen familiares. No identificados. Ajá. En la actualidad ya no hay no identificados, porque esos pasan a la necropsia y nosotros en la morgue lo identificamos mediante el sistema de, ¿cómo se llama? Sí, pero tiene un nombre eso. Estamos interconectados con el FENIEC. Entonces ponemos las huellas en un lector de huellas y al toque sale el nombre y todo. No hay problema. Siempre y cuando estén registrados en el FENIEC, porque la vez pasada hicimos a un señor que más o menos tenía unos 45 años que lo mataron y no tenía acceso, no tenía registro en el FENIEC, estaba indocumentado. Pero son excepciones, no es constante. Pero ya los que mueren así, inmediatamente se hace la identificación mediante huellas. En caso de que sea extranjero, porque ahora bueno. Sí, los extranjeros también. No tenemos una plataforma donde estén registrados todos. Sí, porque ahora bueno. Algunos sí están registrados, otros no. Pero generalmente los extranjeros tienen algún conocido que los identifica. Es fácil por ese lado. Causa básica de función o enfermedad o lesión que inicia la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o a las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. Causa de función son todas aquellas enfermedades, estados morosos o lesiones que produjeron una muerte o contribuyeron a ella y a las circunstancias de accidentes de violencia que produjo dicha lesión. Defunción, desaparición permanente de toda evidencia de vida en cualquier momento después de ocurrido el nacimiento. Este es el certificado de defunción general que les decía, ¿no? En forma anual. Ustedes observan acá, tiene su código de barras, acá van los nombres, apellidos, datos personales del fallecido y datos del fallecimiento. Cuándo se ha producido, dónde se ha producido, la dirección, distrito, departamento y centro poblado, provincia. Y en la parte final va la causa básica de muerte. Acá van sus datos personales, dónde ha vivido, masculino, femenino, estado conyugal, nivel de instrucción, la última vez de su domicilio, registro domiciliario, si ha muerto en un establecimiento de salud, qué tipo de establecimiento de salud, la fecha y la hora, y finalmente acá como tenemos las causas de muerte. Observen D, C, B y A. La causa básica siempre va al final. Puede ser en D o en C. La intermedia en B y finalmente lo que le ocasiona la muerte va en la A, que es la causa final. En la parte posterior hay un acápite donde llenamos nuestros datos. El médico, firma y huella digital. Después tenemos si esta persona si ha sido una muerte violenta, si ha sido suicidio, homicidio, accidente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En estos casos, si se hace necropsia, sí, y finalmente nuestros datos del médico que ha hecho la necropsia va en la parte final. Si ha sido gestante, ¿no? ¿Cuántos meses de gestación? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de la muerte? Entonces, son esos datos especiales solamente en circunstancias violentas y de una madre gestante. Entonces, como les decía, llenamos 4 acápites, la D, la C, la B y la A. La D y la C podemos utilizar de acuerdo a las circunstancias como causa básica de muerte. La B casi siempre es causa de interviniente, causa intermedia, y finalmente la causa directa o causa final de muerte que va en la A. La causa contribuyente pues va en la parte de abajo. Es una enfermedad que tenga esta persona que no esté relacionado con la muerte. ¿Podría ponernos un ejemplo? Ahorita vamos a ver ejemplos. Ahora vamos a los ejemplos. ¿Se debe realizar o no necropsia médico-legal? Ahí va la pregunta.
¿Se realiza o no necropsia médico legal? Sí. Ustedes se van a encontrar con este tipo de problemas cuando se vayan a su SARUM. En las comunidades, sobre todo en la parte alcoandina, la gente es muy reacia para realizar las necropsias médico-legales por dos factores, uno cultural y el otro económico. En la parte cultural, pues ellos son muy arraigados que la exposición de un cadáver es como una traición a la naturaleza. Y en la parte económica, pues ese cadáver lo tienen que trasladar desde su comunidad hasta la provincia o al distrito donde hay un médico que le puede hacer la necropsia. Y eso es gasto. Entonces, ¿quién cubre esos gastos? Es la familia. Y lamentablemente, pues en nuestro medio, la gente de esa zona no tiene mucho dinero. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este tipo de cadáveres, pues, o sea, legalmente, este caso se debe realizar la necropsia médico-legal. O sea, si somos así, pues, a rajatabla, cumplimos la ley, este caso es de necropsia médico-legal. ¿Por qué? Porque es una muerte violenta, ¿no? Ha sido una asfixia por aspiración. Y hablamos de asfixia, no hablamos de muerte violenta. Puede ser accidental, puede ser con sus problemas patológicos, pero es una muerte relacionada con violencia. Entonces, tratando de salvar las circunstancias, pues no le ponemos como diagnóstico asfixia por sofocación interna, sino le ponemos neumonía lobar aspirativa. No estamos mintiendo porque eso es lo que ocurre, es la fisiopatología del vómito en cavidad oral, síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto e insuficiencia respiratoria. Entonces, con esos diagnósticos no podemos realizar la necropsia, no hay problema. Pero nos estamos cubriendo también nosotros como médicos, ¿no? Porque si posteriormente hay una denuncia, bueno, sí. Y acá lo que nos avala y nos da soporte es el Alzheimer. Pero si nosotros le ponemos asfixia por sofocación interna o por regurgitación de contenido gástrico, nosotros nos estamos poniendo la soga al cuello. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una muerte violenta y estamos expidiendo el certificado de defunción en una muerte violenta que no deberíamos expedir. Entonces, hay que buscar un diagnóstico, pues, que nos pueda cubrir a nosotros también, ¿no? Bueno, porque ustedes van y quieren hacer la necropsia, pucha, se les viene toda la comunidad encima, ¿no? Entonces uno tiene que buscar soluciones, no ir a hacer problemas de estos lugares. Es una persona de 80 años con Alzheimer, podría ocurrir esto en cualquier momento. Entonces depende mucho del diagnóstico que ustedes puedan buscar. Y a veces, yo les digo, me llaman muchachos que están haciendo su SARUM, que han terminado acá, y siempre tratamos de buscarle un diagnóstico, pues, que se pueda cubrir él, que no ocasione mayor problema. Entonces acá no estamos mintiendo, acá está la fisiopatología de una aspiración. No hay problema. En este caso, se hace o no se hace la necropsia. En este caso de cabeza, acá no hay vuelta que dar. Una, porque la persona ha ingerido bebidas alcohólicas. No sabemos qué tipo de alcohol ha consumido. Imagínense que no era alcohol etílico, era metílico. ¿Ah? Entonces, uno, por parte de investigación. Si es alcohol metílico, tienen que investigar de dónde han sacado. Inclusive, esto se puede traducir posteriormente como un homicidio, que le han dado el propósito de ese alcohol.
no como un accidente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues hay que investigar. 2, la cantidad de alcohol. Imagínense si esta persona tenía 0,25 de alcohol, estaba casi sano. ¿Cómo se ha aspirado? Ha habido otro problema añadido ahí, ¿no? Ahora, si tenía 4 gramos de alcohol, ya estaba ya pedido. Ya no había problema. Entonces, por la parte de investigación, en este caso, no se le puede pedir el certificado de función. En este caso pasa necropsia de ley obligatoria, ¿no? Y los diagnósticos finalmente pueden ser inhalación o ingestión de alimentos que causan obstrucción de las vías respiratorias, neumonía lobar aspirativa e insuficiencia respiratoria aguda. Todo esto está con el código de CIE-10. Causa básica. COVID-19. Ahí tenemos. La causa básica, COVID-19. Código del CIE-10 B9729. Neumonía típica, J18.9. Y falla multiorgánica, porque generalmente estos pacientitos fallecían con un proceso séptico. Entonces, tenemos como causa coadyuvante la hipertensión crónica. ¿Por qué lo pongo en letras pequeñas? Porque no es parte de la causa de muerte, es un proceso coadyuvante. Rapidito nomás. Causa básica. Hipertensión portal, hepatitis B. Vamos viendo. Perdón. Causa básica, ya les he dicho D o C, hepatitis B. Causa de intermedia puede haber 2, cirrosis hepática o hipertensión portal. O podemos eliminar cirrosis hepática y solamente hipertensión portal. Entonces la causa básica iría a la letra C, ¿no? Y finalmente, hemorragia de varices esofágicas. O sea, esa es la secuencia por la que fallece esta persona. Básica, intermedia, básica, intermedia, causa final. La causa básica es el adenoma de próstata, ahí empieza su problema. Pielonefritis crónica debido a obstrucción, hipertensión secundaria a la pielonefritis y hemorragia cerebral. Coadyuvante, diabetes mellitus. ¿Ven por qué no se puede poner como causa de muerte insuficiencia respiratoria o paro cardiorrespiratorio? Porque no nos sirve. En cambio, si hacemos un diagnóstico de las causas de muerte, sí le va a servir al Ministerio de Salud para sacar información. Porque acá hay una secuencia, cómo mueren las personas en el Perú. Causa básica. La básica.
Motociclista lesionado en colisión con coche, camioneta, furgoneta. B23, el CIE 10. Constricción externa de pared abdominal, desgarro grave de vaso y choque hipovolémico. Entonces hay una secuencia de hechos que lo lleva a la muerte. ¿Por qué no le pongo politraumatizado? ¿Mm? No, definitivamente este caso pasa en necropsia. Pues no puede porque es una muerte violenta. Que la definición de politraumatizado indica que debe tener fracturas por lo menos en 3 segmentos corporales. Y en este caso ustedes han visto, el daño está más que todo a nivel de abdomen. Por eso es que terminamos haciendo esta definición. Causa básica, intermedia y final. ¿O no tiene causa básica esta? Solo tiene una causa. Causa final, infarto agudo de miocardio. ¿Por qué tiene una sola causa? Entra emergencia, le realiza un electrocardiograma, le realizan exámenes de enzima y todo sale para el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio. Antecedentes, no sufría de nada, no tomaba ningún medicamento regularmente y no había acudido al médico hace 5 años. Entonces, ¿qué causa básica e intermedia podemos buscar? Nada. Es directamente un problema agudo del corazón. O sea, puede darse este tipo de casos. Por ejemplo, la ruptura de un aneurisma. Sobre todo un aneurisma cerebral. ¿Qué es lo que nos mata? ¿Qué sería la causa básica? La causa básica sería ruptura de aneurisma. La causa final, hematoma intraparenquimal. Solamente tendríamos 2. Como coagulante podría ser lo que es hipertensión. Si es que tenemos antecedentes. Porque hay personas que no padecen de problemas hipertensivos y tienen. Por ejemplo, yo hice la necropsia de una niña de 14 años. Una chica sana. La mañana le empezó a doler la cabeza. Se fue a una tienda y se compró una aspirina y se echó a dormir. Y nunca más despertó. Cuando le hice la necropsia le encuentro un aneurisma pequeño, ¿no?, que le estaba ocasionando el dolor de cabeza porque ya estaba sangrando. Y encima le he echado aspirina para que sangre más. Y se ha muerto. ¿Qué le puedo poner ahí? Solamente ruptura del aneurisma y hematoma intraparenquimal. Entonces, solamente hay 2 diagnósticos de ese chiquito. Ahora, si tengo antecedentes de que es un paciente portador de hipertensión crónica, pues guarda mucha relación ahí. Causa básica. ¿Esta tiene básica, intermedia y final o solamente 2? Hemorragia puerperal, coagulopatía intravascular diseminada y shock hipovolémico. Este es el llenado que deben realizar ustedes. Código de CIE 10 y el tiempo aproximado de horas en muerte.
Eso pide el certificado. Acá me he equivocado, este 3 es acá y este 1 es arriba. Hay un error de transcripción. Pero esta es la forma de llenar correctamente el certificado de función. Estos son los datos que siempre debemos consignar en el certificado de función. ¿Se pueden presentarse años en el intervalo de... Puede presentarse años, pues, por ejemplo, el adenoma de próstata, cuando lo han diagnosticado hace 5 años. Las complicaciones han venido hace 2 años. Y finalmente la muerte se ha dado hace unas horas. Entonces eso depende del proceso patológico que tenga. Por ejemplo, me han metido un balazo en el tórax y me han lesionado la arteria aorta. Desde el momento que llega el impacto a mi cuerpo, se dan 2 segundos, 3 segundos la lesión de la aorta y me muero. No tengo más tiempo. Entonces ese es un aproximado que podemos sacar. Y el código del CIE-10 siempre tener en cuenta. Este es el certificado de función fetal. Es lo mismo que el certificado de adulto. Solamente acá la diferencia es que si la causa de muerte ha podido ser acá por causas maternas o por causas fetales. El llenado es lo mismo. En la guía de llenado de certificado de función hay un acápite donde indica que podemos consignar que desconocemos la causa de muerte. Si desconocemos la causa de muerte, ¿podemos emitir un certificado de función? No, pues, no, pero así está en la guía. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque yo personalmente nunca les recomendaría que llenen un certificado y pongan desconozco la causa de muerte. Si desconocen, pidan que se haga la necropsia de ley. Listo. Con eso se evitan todo problema. Es más, en el CIE-10 también dice causa desconocida de mortalidad. O sea, está. Pero como recomendación, nunca pongan estos diagnósticos. Porque básicamente el certificado se llena pues, cuando tenemos la certeza de la causa de muerte. Si no tenemos la certeza, pidan la necropsia de ley. No hay problema. Esto ya hemos visto todo esto. Hay ciertas patologías que no se deben consignar, así como lo que es insuficiencias respiratorias, por ejemplo, cardiopatía solamente como causa final de muerte. Esta cardiopatía, ¿dónde se inició? ¿Cuál es su problema? Puede ser Chagas, una cardiopatía chagásica, ¿no? Entonces tenemos que consignar dónde se inicia este, o por malformación congénita de una cardiopatía, ¿no? Entonces eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces todos estos diagnósticos pues no los debemos usar como causa de muerte si no tenemos la causa básica. Vamos a terminar la última parte de la tortura. Que seguro los 3 o 4 de esto. Esos 3 o 4. El doctor dijo que hay un libro con esos ejemplos. Hay que preguntarle. Tal vez ahora ya, ¿no? ¿Qué pasa cuando se produce un hecho de mala praxis? Viene una denuncia. Pero antes de la denuncia, somos comillas de comunicación. Han visto estas últimas semanas, ha fallecido una señora lamentablemente por un hecho de mala praxis, ¿no? Y en los medios de comunicación convencional pues salen en primera plana, ¿no? Inclusive en algunos casos con la foto del médico, ¿no? Entonces esto va a tener una repercusión en el profesional. Y en los medios de comunicación formal por lo menos son más, ¿qué les digo? Un poco más piadosos con el profesional. Pero por las redes sociales, ustedes han leído los comentarios que decían ahí, en el caso de esta señora, decían ese médico es un desgraciado, es un miserable, debe morirse, que cómo es lo que ha ocasionado esto. Es más, decían, seguro que estudia en la Católica, seguro que es de la época de la pandemia. No, sí.
unos comentarios terribles, ¿ah? Terribles, terribles. Entonces, a veces pues no sabemos qué es lo que ocurrió. Mientras no haya una investigación, nosotros no podemos tipificar este caso que ha sido relacionado con una muerte por mala praxis, ¿no? Por ejemplo, yo les comento el caso de esta señorita. Esta señorita sale en un reportaje dominical, no solamente en uno, salió en varios reportajes dominicales, pues como que le hubieran ocasionado una mala praxis en un hospital. Y comentaba pues cómo había llegado al hospital, ella ha llegado bien por un proceso de una infección, y que los médicos fulano, sutano, mengano le han atendido y le han ocasionado la amputación de sus piernas y de sus manos. O sea, ustedes la escuchaban y era bastante doloroso lo que comentaba la chica. Entonces yo todavía me puse a pensar y decía, o sea, qué pena joven, una muchacha joven que termine en esas condiciones y los médicos que han cometido este error. Entonces pasó como un par de años y acudí a un congreso de medicina legal en Lima y presentaron este caso. ¿Qué había pasado con esta chica? Esta chica llega por un proceso séptico posaborto y hace un síndrome de necrosis distal tanto en piernas como en manos. ¿Cuál era la terapia? Amputarla, porque si no se moría, ¿no? Y eso es lo que no cuenta ella en su reportaje. Entonces, pero si eso hubiera salido a los medios, sobre todo, como les digo, a las plataformas virtuales, pues a los pobres médicos los destrozaban, como ha pasado con este caso. Entonces, no puedes defenderte por el secreto. no te puedes defender, ¿no? O sea, no puedes salir a hablar de los medios ni nada, pues, tienes que callarte. Llega el proceso, y cuando llega el proceso, ¿qué es lo primero que te van a hacer? Es la notificación de que tienes una denuncia. Esta notificación es bastante agresiva para el profesional de la salud. Primero, por los términos que emplea el fiscal, ¿no? Te pone denuncia, ya sea por lesiones culposas o dolosas. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué nos tipifican a nosotros? Lesiones y homicidio. O sea, ¿tú tienes intención de matar? No, pero nos tipifica. No, culposos. A nosotros es culposo. Entonces tú lees la notificación, dice denuncia por homicidio culposo. O sea, ya te fregaron el día. La palabra homicidio, porque no sabes interpretar ese término. Igual que ahorita están ustedes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este profesional? ¿Qué pasa cuando llega esta notificación? Los ponen en una situación estresante, ansiosa, porque no sabes qué es lo que va a ocurrir por esta denuncia. Incluso en algún momento piensan que lo pueden mandar hasta la cárcel. Como hay un congresista que está pidiendo que todos los casos de mala praxis lleguen a una sentencia de 6 años. Si es una sentencia de 6 años, pues nos mandan adentro. O sea, hay una propuesta en ese sentido. Felizmente hasta ahora estamos con la tipificación de culposos. Entonces, ¿qué le pasa a este profesional en el ámbito social, en su ámbito laboral, en su ámbito familiar? ¿Cómo afecta este tipo de denuncias? Emocionalmente este profesional pues ya está quebrado. Ahora, en la práctica, si tiene práctica privada, ¿quién se va a hacer atender?
Nadie. O sea, sus ingresos disminuyen. Y esto repercute en el ámbito familiar, porque ya no va a tener el dinero para gastar como gastaba antes. Y en la práctica médica, pues, se vuelve una persona desconfiada. ¿Qué llega a pasar con estos profesionales? No quieren atender pacientes. ¿Por qué? A cada paciente que lo atienden lo ven como un potencial denunciante. Entonces se alejan. Evitan de atender pacientes. Y el problema emocional, pues a veces somatizan su proceso psicológico. Empiezan a caer con problemas de enfermedades, de uno o de otro tipo. Y cuando no tenemos un buen soporte emocional, pues podemos llegar inclusive al suicidio, como pasa en algunos lugares. Acá no hemos visto todavía casos, pero en Europa sí describen, sobre todo en médicos jóvenes. Lo que sí estamos viendo acá es el consumo de drogas, en algunos casos. Empiezan con la marihuana y después terminan con otro tipo de drogas, por denuncia por mala praxis. Entonces, básicamente nace lo que es el síndrome judicial del médico, clínico judicial del médico. O sea, ya está asignado esta patología por un estrés post-denuncia. Entonces, ¿y esto en qué va a repercutir finalmente? Este médico desconfiado, ¿cómo actúa, cómo trabaja? Trabaja mal, es una persona desconfiada, ¿y qué es lo que hace? Empieza a pedir exámenes de todo tipo, necesarios e innecesarios. Y esto encarece la salud de las personas. Y uno le pregunta, ¿por qué pides todos estos exámenes si no son, por si acaso no me vayan a denunciar, con esto yo me puedo defender? Entonces tiene unas secuencias de hechos después de un hecho traumático que se da por este tipo de denuncias de mala praxis, ¿no? Y lo peor, que estas denuncias pues no son de un mes ni de 2 meses, demoran 5 o 6 años, y vivir en esa zozobra durante esos años pues es fatal. Es la misma comparación que hacen, por ejemplo, cuando un juez o un fiscal acuden a un establecimiento de salud, ¿no? Por una molestia en el tórax, le sacan una resonancia magnética o una tomografía y el médico observa una masa sólida. Una vez que le dicen a esta persona, ¿sabes qué? Estoy viendo una masa sólida, pues no sabemos si esa masa sólida es un cáncer o es algo benigno, pero el solo hecho que ya le digan que tiene una masa sólida en esa zona, pues lo ha destrozado, ¿no? Porque lo primero que va a pensar es cáncer, y es uno de los peores cánceres. Lo bueno es que de ellos, pues ese diagnóstico le hacen una biopsia de acá 2 o 3 días, sale el resultado en una semana y dicen, es algo benigno, no hay problema. Se puede extirpar y no hay ningún problema, y ahí termina su problema emocional. En cambio del médico no, por el espacio de tiempo que duran este tipo de procesos. Entonces, y esto es por falta de cultura de los procesos legales. A veces nosotros pues decimos, no, a mí no me va a pasar nunca nada. Nadie está muy bien. Yo siempre les digo esto, nadie está, ninguna especialidad. Hay unas que están más expuestas que otras. Y ahora, ¿cuál es el principal fomento para este tipo de denuncias? No es que lo quería tanto mi mamá, mi papá, el problema es económico. Y algunos que son muy direccionados para sacar plata.
Y a veces, otras veces, que son inducidos por profesionales del derecho. Una temporada, no sé si les comenté a ustedes, cuando trabajaba en Lima, en la morgue, empezaron a haber denuncias bastantes de la maternidad. Empezaron a llegar denuncias tras denuncias. Y por estupideces, o sea, no tenían ni pies ni cabeza. Empezamos a averiguar qué había pasado. Había un grupo de abogados que estaban incitando ahí a la gente, o sea, se paraban en la puerta de la maternidad y la gente pues siempre a veces por problemas de las demoras de atención, porque no les han dado alguna medicación que requerían, porque no había, ¿no? Entonces salían descontentos del establecimiento de salud y decían, ¿por qué estás así? No, no, eso es para una denuncia de mala praxis. Y yo te hago la denuncia y vamos tanto por tanto. Y ¡pum!, les metían las denuncias. Y cuando nosotros hacíamos los análisis de las historias clínicas, pues no encontrábamos nada. O sea, nos hacían perder tiempo. Salían con avisos en los periódicos. Abogado, defensor en malas praxis, experto. Entonces, a veces también son inducidos por este tipo de profesionales. Y esta repercusión emocional, sobre todo, varía en distintas formas, pero de todas maneras afecta. ¿Cómo nos cuidamos? ¿O solo particular medicina defensiva? La medicina defensiva es lo que dice por sus compañeros, ¿no? Pero eso es lo que no se quiere. Eso es lo que no se quiere. ¿Qué es lo que nos va a llevar a evitar este tipo de mala praxis? Una buena relación médico-paciente. Eso es lo que en todos los artículos recomiendan la relación médico-paciente. ¿Qué sexo es el que tiene más opción de esta buena relación médico-paciente? ¿El varón o la mujer? Las mujeres pues tienen unas caritas angelicales y pueden convencer al demonio. En cambio el varón tiene una cara de ogro pues, que les mira nomás y ya se asusta el paciente. Los que más denunciados son por el sexo son los varones. Por eso es que dicen que las mujeres pues, tienen un don de convencimiento mayor hacia los pacientes. Entonces, hay factores que podemos utilizar para cuidarlos. Y como les digo, uno de los principales es la relación médico-paciente. La atención del paciente con todo lo que podamos dar nosotros. Finalmente, a veces pues, ocurren ciertos errores que no están al alcance de solucionar a nosotros y nos viene una demanda. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los establecimientos de salud? Para las citas, ¿cuánto demora? Cuando se complica el caso llega a nuestras manos y el culpable es el médico, cuando en sí es el tiempo que se han demorado estas personas para sacar una cita para su atención. Entonces es otra cosa que se debe valorar. Pero eso es lo que no entienden nuestras autoridades. Yo, por ejemplo, tenía un problema de salud. He estado 6 meses para sacar cita en el salud. 6 meses, sí. Yo me pongo a pensar, imagínense, y al final he tenido que buscar a unos amigos para que me ayuden para conseguir una cita. Y si no, hubiera pasado un año y no podía conseguir una cita. ¿Qué pasa si mi cuadro hubiera sido oncológico? Un año sin atención, no tengo oportunidad. Y después voy y lo denuncio al médico, porque no me he hecho el diagnóstico inmediato. Eso es lo que pasa. ¿De salud? ¿Mm? ¿De salud? ¿Sí? ¿De salud? Ese es el problema, ¿no? Y todo repercute en el profesional, en el médico sobre todo. Y encima si nosotros tratamos mal a un paciente, pues eso va a estallar. Entonces, como les digo, la relación médico-paciente es fundamental para evitar este tipo de cosas. Actualmente, el Colegio Médico tiene un grupo de abogados que nos están asesorando, ¿no?, en casos de mala praxis, ¿no?
Esto les voy a dejar para leer porque son unos artículos que se he conseguido, pero básicamente esta es una denuncia administrativa a un médico que abandonó el servicio y falleció el chiquito. Es un niño que llegó a su atención, él lo atiende, le da la primera atención y se sale del servicio. Entonces ha sido sancionado. Este es un caso de un médico que opera una vesícula en un hospital de salud. Le extirpa la vesícula vía laparoscópica. Todo ok, sale todo bien. Al día siguiente, va a las 5 de la mañana porque he estado de turno, y lo ve el paciente medio pálido, le pide un hemograma y sale que tenía su hemograma bajo. O sea que se asustó el médico, entra y lo opera. Y no encuentra nada. Lo cierra, llegan los familiares en la mañana, a las 8 de la mañana, ya lo habían reoperado a su familiar, pues se asentó el escándalo, lo denuncian al médico y en primera instancia lo sentencian a extradición. ¿Por qué? Uno, no había pedido consentimiento informado para la segunda intervención quirúrgica. Y dos, había lesionado un asa intestinal en la primera operación, pero él lo describe, pero eso no se ha complicado. Entonces los familiares se hacen todo un escándalo por los medios de comunicación, todo, piden que lo trasladen a un hospital de Lima. Llega al hospital de Lima, le hacen todos sus exámenes, no tenía nada, ni lo reoperan ni nada, ¿no? Porque estaba clínicamente estable. La cosa es que después de 10 días le dan de alta, se va a su casa, ¿no? Y no le han hecho nada, solamente le han hecho el viaje de Trujillo a Lima. Todo por el escándalo de los familiares, ¿no? Y en segunda instancia lo absuelven, porque no tenía responsabilidad, no había complicación. Y lo manejan el caso como una emergencia, ¿no? Y en emergencia no se necesita consentimiento informado, ¿no? Pero de los 3 jueces que toman el caso, 2 tienen la misma idea, la misma resolución, pero uno dice que no, que se le ha debido sancionar a ese médico, ¿no? Pero como es por mayoría, pues queda como un punto en contra, nada más. Finalmente, ese médico ha salido absuelto, pero después de varios años. Entonces, el colegio médico tiene ahora una unidad de abogados, ¿no?, que nos pueden asesorar en este momento que nosotros sufrimos una denuncia por mala praxis. Ellos tienen a nivel nacional abogados, ¿no?, y ellos son los que nos pueden colaborar en un inicio. Y eso ya depende de nosotros si pedimos ayuda al colegio médico o podemos contratar a nuestro abogado en forma particular. Ahora, esto de contratar abogados también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque cada abogado que nos encontramos nos soluciona pues hasta el juicio de Jesús, ¿no? Y hay que conocer los abogados porque a veces no tienen la especialidad en la parte penal. Por ejemplo, yo tuve un caso ahora último de un médico, un doctor ya mayor, que lo denuncian por un caso de mala praxis y se había considerado un abogado tributarista. Ese pata no tiene idea de lo que es un proceso penal. Se ha hecho vencer con todos los tiempos para su defensa y lo han mandado a juicio. Y una vez que estás en juicio, es 50-50 porque ya es criterio de los jueces. Peor todavía si no presentó un documento de defensa. Entonces me busca el doctor, le digo, pero doctor, ya ha pasado la primera fase, ya ha pasado el control de acusación, ya usted está listo para el juicio. ¿Qué ha presentado? No ha presentado nada. Entonces ahí hay que buscar otro tipo de abogado que se lo baje ese caso y otra vez empiece de cero para que se pueda defender. Entonces, todas esas cosas pues uno no sabe y después termina con problemas en un juicio. Yo creo que ese doctor, si no tiene un buen abogado para la parte del juicio, va a terminar sentencia. Porque
no se ha defendido en ninguna de las fases. Nada, no ha presentado nada. Se le está yendo a la guillotina con el cuello estirado. Entonces tiene que buscar un abogado muy, muy hábil para poder quebrar ese juicio. Si no, no va a poder ganar el juicio. Y es más, lo más probable es que lo sentencien. Eso sería todo, chicos. Con esto terminamos.